White, dying of inner. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre el programa RStudio que nos permite trabajar directamente en el entorno R, que nos permite trabajar de manera un poco más sencilla la elaboración de nuestros análisis estadísticos, así como el llamado a tablas, a archivos, documentos, asimismo subir o cargar paquetes, la librería que nosotros necesitemos en el momento de nuestro análisis, y les mostraré cómo hacer el llamado a un archivo tipo CSV, así como hacer un pequeño análisis estadístico del mismo, haciendo unos pequeños gráficos para poder demostrar la facilidad de hacer el llamado de los comandos, así como pedir ayuda y pues guardar nuestro documento final. Veamos, primero tenemos un archivo en blanco, un Title1, nos permitirá pues escribir de alguna manera algún comando que nosotros queramos realizar, por ejemplo, colocar la variable x le agreguemos el valor de 1. En este programa nosotros debemos realizar la operación de diversas maneras. Una sería colocando el valor de run y apretando sobre él, y nuestra línea que queramos ejecutar podemos hacer sombra o simplemente colocarnos al final de la línea y apretar run. De otra manera, como nos indica acá, podemos utilizar control enter, y tenemos ya aquí los valores que estamos utilizando. X igual a 1, o en la variable x está guardado el valor de número 1. Como saben, no hay un valor o una característica de la variable que se esté utilizando, es decir, la variable x puede tomar pues valores enteros, flotantes, caracteres. Esa es una de las características del entorno R. Y aquí pues en esta parte lateral, barra lateral, tendremos entonces nuestras variables que estemos utilizando o información tal como tablas. En la parte inferior derecha tenemos plots. Cuando hagamos un gráfico nos aparecerá en esta parte de aquí gráfico, así que también podemos hacer una exportación. Podemos importarlo como una imagen o como un archivo tipo PDF. Lo mismo de hacer el llamado de help cuando no sabemos cómo se llama una función o una palabra clave para hacer una búsqueda. Pues nos colocamos aquí los archivos con que estemos trabajando, paquetes que nosotros hemos cargado, se cargan en la parte lateral derecha igualmente. Podemos hacer una instalación desde aquí de un nuevo paquete, o también podemos irnos a herramientas, instalar paquete. Si se fijan, esa es una manera amigable y variada de poder realizar la misma tarea. Y a lo que vamos, entonces les muestro cómo hacer el llamado a un archivo CSV. Nos colocaremos en esta carpeta. Si desean un archivo en específico, una denominación en específico, pues tenemos aquí diversas opciones también. Si es un archivo tipo SPSS, SAS, que se quiere importar a RStudio, tipo texto, aparecerá entonces una nueva ventana. Nos indica qué tipo de archivo, la dirección donde se encuentra. Hagamos. Se utilizó un archivo llamado recién nacidos. Si se fijan, aquí le colocamos el nombre, recién nacidos. Si quiero cambiarle el nombre del archivo, lo puedo cambiar sin ningún problema. Lo vamos a dejar igual, el nombre que nos indica
la información o los datos que tenemos presentes. Igual aquí el código previo, cómo sería el llamado si no queremos utilizar este tipo de ejecución, pues podemos utilizar el código, que eso nos aparece en la parte derecha, que tenemos acá. Delimitador, si cambio el delimitador, es posible que la información, el dato previo que me aparece acá, ya no aparezca de la misma manera, porque el archivo tiene como delimitador la coma. Lo he cambiado a punto y coma, regreso a colocar el delimitador tipo coma, y nuevamente mi información está como yo deseo. Le damos importar y se nos aparecerá en el margen derecho la tabla que he cargado. Tenemos 1000 observaciones con 21 variables. Se puede observar acá que nos aparece en esta ventana, así como en la consola nos aparece cada una de las variables que fueron llamadas, la información, el código, y tenemos acá, bien, todas son las variables. Entonces tenemos información de recién nacidos en Puerto Rico, la facilidad del niño o la madre dio a luz, una región de Puerto Rico, si la madre es casada, la educación secundaria, primaria, universitaria o ninguna de la madre, la edad de la madre, raza, edad del padre, la raza del padre, si la madre es fumadora, el peso de la madre antes del embarazo, después del embarazo, qué diferencia en libras fue ganada, si hay más de un bebé que dio a luz la madre, género del bebé, semanas de gestación y el peso del bebé en kilogramos. En libras, perdón, libras. Son libras, así como los demás están en libras, este lo tenemos en libra. Y regresamos a un title y como les dije anteriormente podemos ver que este código de aquí podríamos haberlo utilizado para hacer el llamado de nuestra tabla. Si la librería readr no se carga, por tanto debemos de hacer una instalación de un paquete, install package, y colocaríamos aquí readr. Se instala, el mismo búsqueda, el repositorio debe de cargarse la biblioteca. Ok, y vemos y en attach 100 nacidos. Como ven, ya me va mostrando RStudio alguna variable del entorno con que estoy trabajando y así mucho más fácil recordar cuáles son las variables con que estoy trabajando, las tablas. Y attach nos sirve para poder colocar de manera predeterminada esos es mis datos. Control Enter y así entonces vamos a ver sin nacidos, poder hacer el llamado cada una de estas variables, 21 variables como vimos previamente, de una manera mucho más sencilla. Si yo no le coloco attach, tendría que utilizar recién nacidos y utilizando el símbolo de dólar y me aparecerá cada una de las 21 variables. Entonces si yo despego acá, control enter, me aparecerá todos los 1000 datos si la madre es casada o no. ¿Qué pasa si yo hubiese escrito simplemente casada? Pues, puedo utilizar el llamado directo a casada, la variable casada, porque la variable casada es parte de mi fuente de datos o mi dataset recién nacidos que es de manera predeterminada. Veamos las primeras 10 solamente de casada y por supuesto nos dirá entonces las primeras 10
datos de la variable casada de nuestra dataset recién nacidos. Para continuar, utilizar este otro símbolo de carpeta, que abrir un archivo. Utilizo para abrir un archivo que ya tengo aquí de antemano. Muestro. Me dije Profile Install Package. Es como podemos cargar una librería, instalarla. Otra manera de colocarlo, si no utilizamos la librería Redart, sería de esta manera. Fíjense bien que no es necesario que quite el símbolo numeral que nos separa con un comentario, que simplemente puedo hacer sombra sobre todo el comando que quiero y darle run. Eso sería otra manera de cargar. Veamos si se carga la información en recién nacidos 3. Se carga. Entonces ya vemos acá que tengo otro mismo dataset con las mismas variables, mismas observaciones. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido problemas? ¿Era necesario decirle a R un delimitador por punto y coma? Se lo colocamos acá. ¿Qué pasa si la cabecera no era reconocida como el nombre del variable? Se le colocamos head. Y entonces veamos. Voy a cargar ahora recién nacido 2, otro control enter. Vemos acá que también recién nacido 2 se carga de igual manera, diciéndole la cabecera, encabezado, va a tomarse como el valor de las variables, delimitador es coma. Si se fijan, es una manera predeterminada, la comparación entre recién nacido 2 recién nacidos 3. Si hay algún cambio, pues le haríamos algún cambio nosotros. Aquí, por supuesto, el encabezado no lo toco como el nombre de las variables. Okay. Esto ya lo hicimos previamente, vimos el nombre de las variables. Veamos entonces, como les dije, la diferencia entre recién nacidos, símbolo dólar, llamándolo a la variable. ¿Qué pasa acá? Fíjese bien, NA, este es un valor vacío. Significa que hay valores de peso bebé perdidos, missing values. Por tanto, no se puede calcular la media. Lo mismo, aunque si hubiese llamado peso bebé, que ya está cargado, que es el dataset predeterminado, tampoco el valor. ¿Qué pasa entonces si yo puedo decirle que calcule la media quitando los valores perdidos, los missing values? Entonces colocaríamos esta partecita de aquí. Nos da un valor promedio de 6.76 libras como el peso promedio de los recién nacidos. Lo mismo si hubiese utilizado el llamado completo. Veamos entonces qué pasa si yo quiero quitar esos valores perdidos, no solamente para peso de bebé, sino también para otra variable involucrada que en un futuro me pueda presentar problemas, ya que hay valores perdidos y no tengo esta información completa. Entonces, con complete cases, esta parte de acá, le puedo decir que elimine toda la fila que tenga como mínimo un valor perdido. Pueda que sea peso de bebé, edad de la madre, región o un valor reconocido. En este caso, pues tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a hacer una eliminación de datos de esa manera. Debemos de estar seguros en el investigador principal o
a la fuente primaria de datos. ¿Qué pasó con esos datos perdidos? En nuestro caso, pues, no, vamos a eliminar los códigos completos. Entonces, los que no sean completos vamos a eliminar. Entonces, esto nos va a retornar solamente aquellos valores que estén completos. Podemos observar acá, complete cases, true, true, false. Eso nos interesa aquellos que estén completos. Entonces, ¿qué dataset? Recién nacidos. Vamos a tomar entonces cada una de las filas que estén completos con un separador de coma aquí para indicarle que vamos a tomar todas las filas, ya que recién nacido consta de 21 columnas dividido a 21 variables, y lo vamos a guardar en una nueva dataset recién n. Podemos observar en el margen derecho 18 filas fueron eliminadas o ignoradas debido a que no era un caso completo. Ahora vamos a cambiar entonces a recién nacido, pero le llamamos a recién n como nuestro dataset predeterminado. En la parte inferior derecha podemos ver que toda esta información proviene de recién nacido. Y ahora veamos que ya no es necesario colocarle na.rm igual true para que se pueda calcular el valor promedio del peso del recién nacido, del bebé, debido a que todos están completos. Todos los casos están completos. Podemos ver un histograma. La distribución, la vemos acá. A la parte derecha, podemos ver un histograma de la distribución de los pesos del bebé. Hay casos donde el bebé pues nació con un bajo peso y otros tienen un alto peso al nacer. La mayoría pues se encuentra entre las 5 y 9 libras al momento de nacer. Un peso promedio de 6.76. Podemos también calcular cuál sería la mediana peso bebé. Median, 6.81. Recuerden que 6.81 sería entonces el 50% de los bebés tuvieron un peso mayor a 6.81 libras. O dicho de otra manera, el 50% de los bebés tuvo un peso menor a 6.81 libras. Vemos la distribución con un boxplot, con un diagrama de caja. Vemos una similitud tanto en la parte superior como en la parte inferior, mucho valor extremo. Casos donde las semanas de gestación del bebé fueron pocas, y entonces usualmente hay problemas en el peso del bebé. ¿Qué pasará si involucro el peso del bebé en su género? Entonces comparamos si el peso del bebé según el sexo del bebé, si es femenino o masculino. Un boxplot es necesario para ver u observar si hay una latente diferencia o no hay una diferencia significativa en el peso, así como podemos observar aquí. A simple vista parece que no hay una diferencia significativa en el peso según el sexo del bebé. La comparativa con la distribución del peso del bebé según la edad de la madre. Vemos acá que la mayoría de los datos del peso del bebé, la información de los bebés, se encuentra, como vimos en el histograma, entre 5 a 9. Y la distribución está bien variada según la edad de la madre. Igualmente, pero si para una madre de 45 años hubo diferencia de peso en los bebés, así como para adolescentes tuvieron una similitud. No se puede observar a simple vista que haya una correlación fuerte entre la edad de la madre y el peso del bebé. ¿Qué pasa? Ahora la edad de la madre. ¿Cuál fue
la edad promedio de la madre al momento de dar a luz. Vemos una edad promedio de 25, cercano a 26 años. 25 años como la mediana, es decir, el 50% de las madres analizadas o tomadas en consideración tuvieron una edad menor a 25 años. La distribución en un histograma, podemos ver que de igual manera ronda los 25 la mayoría de los datos. Parece igual que el peso del bebé, podríamos hacer probar una normalidad en los datos. La edad de la madre, hay unos casos por acá extremos, con esta rama de caja, y podríamos decir que hay una cierta normalidad. Por supuesto, podemos hacer una prueba de normalidad si estamos interesados en demostrar. Y aquí podemos colocar ciertas etiquetas. Van separadas por una coma. Como podemos ver, peso del bebé según el estado civil de la madre, si la madre será casada o no. Y vamos a comparar. Y colocamos el título, parte de aquí. Vamos a colocar bien una etiqueta al eje X, al eje Y, y que el diagrama de caja tenga un color azul. Hacemos sombra y control enter. Podemos ver la comparativa entre el estado civil de la madre, si era casada o no, y observar a grosso modo si hay una diferencia significativa. Pues que en nuestro caso no se observa una diferencia significativa entre el peso del bebé según si la madre era casada o no. Bien, tenemos otra variable interesante en nuestros datos, es el peso ganado, la madre. Esa es una diferencia entre el peso después del embarazo y peso antes del embarazo. Ver cómo la madre ha ganado o ha perdido peso. Entonces, diferencia, que esta diferencia pues tiene que tener el mismo valor que peso, la variable peso ganado. Está en nuestro dataset recién nacidos, recién N, que estamos trabajando en los casos que no están completos. Y vemos que hay una diferencia de 26 libras de peso ganado. Es decir, en promedio, la madre gana 26 libras luego del embarazo, como estuvo antes de embarazarse. Vemos boxplot. ¿Qué nos sugiere esta diferencia? Que para poder decir si es significativo el cambio de peso en la madre, pues el boxplot debería rondar el valor de 0. Pero este boxplot nos sugiere que el promedio está pues cerca como de 26, como vimos previamente, pero el valor de 0 sería como por acá, está muy alejado del centro de la caja. Vemos aquí la prueba de Shapiro Test para hacer una prueba de normalidad. Si no conozco cómo se llama la prueba de Shapiro Test, podemos utilizar help, colocar aquí Shapiro. Damos enter. Se nos cargará entonces la prueba de Shapiro. Nos dice cómo es la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, cómo se llama. Y entonces nosotros vamos a hacer una prueba de normalidad para estos datos. Acá tenemos una prueba de normalidad. El valor de P
que es cercano a 0, pues nos indica que no hay una... rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula es que los datos presentan o siguen una distribución normal. Entonces tenemos dos opciones, pues utilizar una prueba de student, una prueba de hipótesis de student para probar si el cambio en el peso de la madre es significativo o no. Podemos hacerlo con el test o podemos hacerlo, como nos indica el Shapiro test, que no hay una normalidad, pues podemos utilizar la prueba de Wilcox. Nuestra muestra es relativamente grande, cerca de 1000 observaciones, por lo que podríamos hacer la prueba de student, donde decimos que la media debe ser igual a 0. Esa es nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alternativa sería de que el promedio o el valor de diferencia es diferente de 0. Con Enter. Como decíamos acá, la media verdadera no es igual a 0. Esa es la hipótesis alternativa. Y rechazamos la hipótesis nula o no. Vemos acá, en esta parte de aquí. Rechazamos la hipótesis nula, es decir, existe una diferencia significativa en el cambio de peso de la madre debido al embarazo. Y concluimos la hipótesis alternativa. La verdadera media de la diferencia o del peso ganado no es igual a 0. ¿Qué pasaría si hubiera utilizado Wilcox? De igual manera, rechazamos la hipótesis nula y decimos que la verdadera media no está localizada en 0. Es decir, que el peso ganado es significativo en la madre. Es decir, la madre aumenta de peso debido al embarazo. Otros gráficos interesantes que podríamos hacer: ¿cuál es la semana promedio de gestaciones? 37.87. Histograma debe estar cercano del 40. Vemos aquí la mayoría de las madres dieron a luz entre los 35 y las 40 semanas de gestación o de embarazo. Veamos bien qué pasa con el peso del bebé debido a la educación de la madre. ¿Influirá la educación de la madre en el peso del bebé? Aquí podemos observar los diferentes niveles educativos de la madre y a simple vista pues no se observa. Hay una diferencia significativa por el boxplot. Por supuesto, aquí debemos de hacer un análisis de ANOVA para poder concluir o no dicha hipótesis de que hay una diferencia significativa en el peso del bebé debido a la educación de la madre. Lo mismo por la región de la madre. Una ciudad en específico influirá en el peso del bebé. De igual manera, muy difícil decir o no. Todos los boxplots o las ramas de caja parece que se encuentran en el mismo nivel. No se observa uno muy arriba u otro muy abajo para poder concluir esto. Bueno, esto es todo. El siguientes vídeos discutiremos más sobre el RStudio y el diferentes análisis estadísticos que podemos realizar aquí. Unas regresiones lineales o una regresión múltiple